Y como lo decía Eduardo, soy aquí por parte del colectivo Macetas y somos un colectivo en transición hacia una cooperativa y la verdad que sí, desarrollamos e investigamos un proyecto de arquitectura de paisaje introduciendo esta componente del metabolismo, ¿no? Que es la gestión de los recursos, de los residuos, intentando cerrar los ciclos dentro la cuestión del hábitat. Entonces lo que os proponemos hoy es una reflexión sobre imposesiones, desposesiones, reapropiaciones en la gestión cotidiana del habitar, desde una visión global hasta experiencias locales más concretas, en Sevilla, porque es la ciudad donde vivimos y que conocemos, y pensamos que puede traer ejemplos interesantes sobre estas prácticas. Entonces nos acercamos a esta temática introduciendo el concepto de eco, que proviene del griego oikos y que significa casa y hábitat. Entonces desde ahí salimos también al significado de logos, que es ciencia, de nomos, administración, y de sofía o sabiduría. Y definimos la ecología como ciencia que estudia el hábitat, la economía como administración del hábitat y la ecosofía como sabiduría acerca del hábitat. Partiendo de estos conceptos, entonces, os hablaremos de la imposición y disposición de nuestros saberes en cuanto a la administración del hábitat y sobre la lucha por la reapropiación del derecho a aplicar nuestro saber en la administración de nuestro hábitat. Y empezamos definiendo el concepto de ecosistema. Entendemos que un ecosistema es un sistema ecológico formado por un conjunto de especies que interactúan en el seno de una matriz ambiental. Y la ciudad misma es un ecosistema con una fuerte carga socioeconómica, una concentración de población que, por otro lado, genera un fuerte impacto, una transformación con fuerte impacto en el territorio. Dentro de la relazione di intercambio nell'ecosistema naturale, lo processo di trasporto tiende a ser básicamente verticale, mandado por leyes, movido por leyes de la física como la termodinámica, la gravedad. Se trata de relaciones que engloban dentro de un sistema cerrado y funcionan cíclicamente. Por otro lado, la concentración urbana preside de trasladar horizontalmente materia y energía sobre un territorio, provocando un fuerte impacto en los territorios importadores y exportadores, entonces generando como un desequilibrio energético del ecosistema. La ciudad se convierte como una estructura disipativa o sumidero de materia y energía procedente del medio ambiente, donde los recursos no son devueltos en forma aprovechable. Por otro lado, en la lógica del crecimiento de la ciudad, según un modelo más capitalista, entendemos que hay un modelo de crecimiento ilimitado que tiene una consecuencia muy fuerte sobre la gestión del territorio. Entonces, el modelo de desarrollo refleja una leyes económica de gestión del territorio. Frente a esto, nos hemos preguntado, nos cuestionamos el concepto de sostenibilidad y si es aplicable al ecosistema urbano. ¿Puede ser una ciudad sostenible? Entonces hemos llegado a definir la sostenibilidad como directamente proporcional a su impacto y su dependencia con el territorio, con los territorios circundantes. Y por esto llegamos a comprender que es muy difícil entender una ciudad sostenible dentro de una concentración de actividad y persona. ¿Qué pasa? Que por otro lado hay un crecimiento de necesidades y de motivación al consumo que donde sus habitantes definen su nivel de sobrevivencia sobre la base de la oferta. Los habitantes se convierten en óptimos consumidores. No obstante esto, por otro lado, hay un aumento de la necesidad y de la motivación al consumo, pero una oportunidad de conexiones
y de contactos que pueden expresarse en forma de colectivización de los deseos y de la necesidad. Entonces, aprovechar esta conjunción para elaborar lucha para la reapropiación, el uso y la reivindicación de algunos deseos y necesidad en la ciudad. Muchas de las iniciativas, por ejemplo, que vamos a contaros hoy de Sevilla, son expresión de un uso totalmente desinteresado y desvinculado de fenómenos especulativos, porque nacen de una fuerte necesidad de habitar la ciudad. Una necesidad muchas veces latente que pero siempre está, entonces se va expresando en actividades que de verdad no consumen recursos, sino son capaces de retroalimentar el sistema y reequilibrarlo. Y siendo, por otro lado, productiva en un sentido más de generación de economía complementaria. Entonces los ciudadanos en este caso se convierten en productores antes que consumidores, tienen una fuerte capacidad de producir, no obstante esta no sea visibilizada, muchas veces reconocida. Y bueno, sí, el ejemplo, muchas de estas formas de lucha son también la expresión de una capacidad de cooperar de poner la cooperación frente a modelos de competitividad. Entonces tiene una componente muy, me permiten el uso de la palabra, competitiva en otro sentido respecto al modelo de acumulación de capital y privatización de los espacios. Bueno, esta es una noticia que ilustra un poco, vamos a ir sacando noticias de Sevilla que entendemos que este discurso que es un poco más conceptual van a ir como ejemplificándolas, ¿no? Esta es una noticia que habla de los huertos urbanos peligran por falta de fondos, que es una realidad de la que después hablaremos, pero quedar un poquito con esta imagen. Bueno, aunque ya hemos hablado durante estos días mucho sobre esto, ¿no? Pero creo que todos reconocemos el hecho de que el modelo post-fordista de economía liberal que se impuso de alguna manera después de la crisis de los años 70 ha generado un modelo, ha transformado el modelo productivo en todo el mundo, pero nosotros hablaremos en este caso, por ejemplo, de las ciudades dentro de dinámicas más en el primer mundo, que ha pasado de una productividad más vinculada al sector primario y secundario hacia una productividad vinculada al sector terciario, ¿no? Entonces, dentro de esta dinámica, esa lógica de neoliberal de gestión tanto del territorio como de la producción se va infiltrando hasta los niveles más bajos de gobierno, como son los gobiernos locales, ¿no? En esta dinámica se produce una necesidad de atracción de capitales y de flujos hacia ciertos territorios más centrales y, de alguna manera, el suelo empieza a adquirir un papel fundamental como mercancía. La propiedad privada, además, le da un carácter monopolista que hace que quien posee un espacio solo lo posea él, solo lo haga productivo él o solo lo haga productivo económicamente o físicamente o materialmente una persona, ¿no? Hablaremos un poquito también de cuál es el papel del Estado dentro de estas dinámicas, ¿no? Nosotros entendemos que el Estado puede adoptar una posición de reequilibrio social o más bien tender hacia un objetivo de desarrollo económico dentro de los territorios. Por un lado, además, el Estado tiene una serie de competencias que le son exclusivas, como son principalmente la construcción de infraestructuras, la expropiación de los territorios, la planificación y, por lo tanto, la asignación de usos al suelo. Entonces, la acción efectiva de estas competencias que son exclusivas del Estado son las que van a hacer que las dinámicas productivas y económicas de un determinado territorio puedan ir hacia el reequilibrio social o puedan ir hacia el desarrollo económico. Entendemos que, sobre todo, a partir de los años 70, de una manera cada vez más radical, los Estados se han inclinado hacia una gestión de los recursos económicos, públicos y sus capacidades hacia el desarrollo económico de los territorios. De esta manera, un territorio al que se le añade una plusvalía
con la construcción de una infraestructura con dinero público va a generar